16 y leo y dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, ni me preguntes de ti, porque donde quiera que tú fueres, que fuere yo iré, y donde quiera que vivieres, vivirá tu pueblo, y tu Dios y mi Dios soy yo. Amén. Amén. Bueno, gracias. 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 Gracias, mi hermano. Estoy tentado a preguntarles cuántos leyeron el libro de Ruth esta semana. Oh, yo no quería levantar en la mano, pero hay una persona que lo leyó. ¿Y los demás? Otra más. Oh, qué lindo. Otra más. Es lindo. Los que se perdieron, los que no la leyeron. La historia de Ruth es una historia del romance de la redención. Es una historia tan preciosa. Yo les voy a pedir a los niños, hoy no tenemos el boletín de los niños, no hay iglesia de niños, pero les voy a pedir que estén quietitos porque vamos a tener que concentrarnos. Porque aunque esta historia es muy preciosa, en realidad lo más importante de esta historia es la historia que está detrás de la historia. Su significado, la importancia de esta historia es simplemente fascinante. Por eso creo que sería lindo que prestemos atención, que nada nos distraiga, porque vamos a jugar un poquito con nombres y vamos a encontrar cómo Dios trabaja de tantas formas para entender la Escritura. El libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes del Antiguo Testamento que ha sido diseñada por Dios, ¿no es cierto?, para servirnos de ejemplo sobre las verdades expuestas, dramáticas, puestas en palabras en el Nuevo Testamento. Y quiero decirles algo. El famoso Benjamin Franklin, él frecuentaba un lugar donde se reunían intelectuales y ahí discutían piezas de literatura, hermosas piezas de literatura, y tenían momentos muy especiales a un nivel muy elevado, pero la mayoría de ellos, por no decir todos, eran agnósticos, no creían, no sabían si Dios existía o no, y otros habían ateos. De manera tal que Benjamin Franklin fue un día a la reunión y les leyó una historia corta. Y esa historia corta era la historia de Ruth, pero no le puso los nombres que aparecen en el libro de Ruth, porque si no todo el mundo se hubiera dado cuenta que era de la Biblia. Le cambió los nombres. Y todos quedaron tan fascinados que al terminar de leer la historia, estaban desesperados queriendo saber de dónde él había sacado una historia tan hermosa, tan llena de vida, tan preciosa. Y Benjamin Franklin le dijo que lo había sacado del libro que ellos rechazaban, de la Biblia. El libro de Ruth, mis hermanos, es algo muy especial. De la manera en que Dios ilustra en el Antiguo Testamento la verdad que nosotros luego encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo, allí en 1 Corintios, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplos o advertencias, literalmente hablando, y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. En otras palabras, las 4 partes de este libro, porque está dividido en 4 capítulos, y escuchen bien, siguen los 4 pasos en la obra de la redención. Y los vamos a ver. Los 4 pasos en la obra de la redención.
Y vamos a seguirlo de una manera curiosa, lo vamos a seguir a través de los nombres de los personajes que aparecen en la historia. Por eso déjenme leerlos, comenzar con una introducción de los personajes. Y está allí en el libro de Ruth y ustedes lo pueden leer en la pantalla. Dice así: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en el país, y entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. No se atrevan a ponerle esos nombres a sus niños, por favor. Ellos eran efrateos de Belén, de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Moab era otra nación, no era Israel. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió. Y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los hijos, los 2, Mahlón y Kelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. Acá los personajes de la historia. Estos 5 cortos versículos nos presentan una serie de personajes, personalidades que son las claves del libro. Y una de las claves para hacer que el Antiguo Testamento se convierta en un libro vivo es aprender el significado de los nombres de los protagonistas, porque Dios ha ocultado tras ellos grandes verdades. Y si nosotros la estudiamos, vamos a verlo, vamos a sacar grandes instrucciones. La historia de Ruth comienza con un hombre que se llama Elimelec, que significa, el nombre Elimelec significa mi Dios es rey. Y saben, ese nombre abarca de por sí toda la doctrina del hombre. Mi Dios es mi rey. Abarca toda la doctrina del hombre. Si nosotros vamos al mismo principio de la Biblia, encontramos que en el principio era Dios, que creó los cielos y la tierra. En otras palabras, la Biblia nunca discute la existencia de Dios, porque el Dios de la Biblia es el Dios que es, el que existe, es Dios. La Biblia comienza con Dios como un hecho. No lo discuten, no hay apologética de ninguna forma allí. La existencia de Dios es un tema que depende por entero de la revelación innata dada al corazón humano, y todos lo sentimos en el corazón. Por lo tanto, el hombre o admite que Dios existe o no admite que Dios existe. Y el hombre que ha sido creado, hemos sido creados para reconocer la existencia de Dios. Y no hay esperanza para el hombre, para el ser humano, si no lo hace, si no cree en Dios. Como dice en Hebreos 11, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe. Y mis amados, Dios es, y no resulta difícil creer que es, porque a todo nuestro alrededor brilla el sol, brillan las cosas que Él ha hecho. Y resulta mucho más difícil creer que no hay Dios que creer que hay Dios. Solamente aquellos que se han educado más allá de las capacidades intelectuales que tienen son los únicos que se niegan a reconocer a Dios. Toda la historia del hombre empieza con este importante hecho de lo que Dios es. Pero no hay más. Mi Dios es rey, dice aquí el nombre de Elimelec. Y hablamos de que Dios es decir, el que es mi Dios. ¿No es cierto?
porque eso significa que Dios está al alcance del hombre. El Dios que existe y que ha creado el universo se ha puesto totalmente al alcance del ser humano, a nuestro alcance. Hebreos 11:6 continúa diciendo, el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardoneador de los que le buscan. Jesús dijo, buscad y hallaréis. En otras palabras, si alguien no ha encontrado a Dios, es sencillamente porque no se ha molestado en hacerlo, en buscarlo. Y aunque Dios es el que nos busca a nosotros, por supuesto. Porque cualquiera que quiera ir a Él descubrirá las realidades de Dios. Captará el hecho de su existencia en todas sus dimensiones y experimentará la persona de Dios que está al alcance del ser humano que lo busca. Y nosotros vamos a ver en este libro eso justamente, porque entonces cuando nosotros encontramos ese Dios, Él es mi Dios. Y esa es la relación que tenía el hombre con Dios antes del pecado, en su inocencia. Por eso en el Salmo 8, el salmista dice, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y luego el salmista responde a su misma pregunta, enseguida en el verso 3 y 4, y dice, tú le has coronado de gloria y de honra, le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, tú, Dios. Y una tercera faceta de este nombre es, mi Dios es Rey. Al hombre le fue dado dominio sobre toda la tierra, pero solamente cuando él mismo se sometía al dominio de Dios. Espero que los hermanos lo puedan cortar del tape. Mientras el hombre se permitió estar debajo del dominio de Dios, el hombre pudo dominar la tierra y todo lo que habitaba en la tierra. Y al someterse al dominio de Dios, mi Dios ejerció dominio sobre todo. Por eso el escritor de Hebreos dice, pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él, sin embargo vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y leo este texto porque como Jesucristo vino, no actuó como Dios, Él vino como hombre, sujeto al dominio de Dios, y todo el dominio le fue dado a Él por haberse sujetado al dominio de Dios. Por eso pudo decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis hermanos, ¿por qué? Porque esa es la verdadera relación del hombre con Dios. Debería haber sido la verdadera relación del hombre con Dios. El hombre, bajo el dominio de Dios, tiene dominio.